La verdad, economía de bolsillo, presenta Colsubsidio, con todo lo que te merece. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, usted que es especialista en la materia, cuéntenos qué le pasa a un país que de la noche a la mañana se queda sin bolsa, que la tiene que cerrar, la bolsa no puede funcionar. ¿Qué le pasa a ese país? Pues, doctor Fernando, son las consecuencias de un aislamiento que provoca básicamente que se tengan que tomar medidas extremas como esa, precisamente para evitar un desequilibrio mayor del valor de los activos ante presencia de pánico, como es el caso pues de lo que le está pasando a Rusia por su intervención en Ucrania. La medida la decreta el Banco Central ruso básicamente para evitar, obviamente, que salgan los inversionistas asustados en masa, en desconfianza, a querer vender los activos al precio que sea y de esta forma intentar volver esa plata dólares para huir rápidamente de una economía pues que genera todo tipo de dudas, sobre todo por su comportamiento moral con respecto a un país como Ucrania, que pues lleva una serie de sanciones que prácticamente tienen a Rusia hoy día completamente aislada. Obviamente es una limitación absoluta a la libertad de mercado, a poder usted realizar y hacer con sus inversiones lo que guste, lo cual pues termina de exacerbar los ánimos de desconfianza sobre esa economía. Si usted mira las acciones que pueden transar en mercados internacionales de compañías rusas, como es el caso de Gazprom, ayer caía 32% en los mercados internacionales. Eso le anticipa a usted qué hubiera pasado si la bolsa de Rusia estuviera abierta para transacción de activos en rublos y qué hubiera pasado eso posteriormente en términos de demanda de divisas. Luego aquí se empiezan a configurar, doctor Fernando, los famosos corralitos. Y es que cuando los gobiernos se dan cuenta pues que tiene una situación compleja de materia de confianza que va a hacer que todo el mundo salga a demandar dólares para irse de la economía rápidamente, pues empiezan a poner corralitos que vimos aquí también pues en su momento muy cerca en Argentina, que básicamente evitan que eso pase. Inclusive hay otras medidas complementarias, como por ejemplo el Banco Central de Rusia decretó que el pago de abono de intereses a extranjeros pues no se podía hacer, estaba prohibido, que por ahora los abonos en cuenta los emisores podrían hacerlos, pero básicamente no se podrían hacer los pagos a los respectivos tenedores en moneda extranjera. Todo eso lo que lleva, doctor Fernando, es que muy seguramente, si de seguir así las cosas, pues la deuda rusa va a entrar en un pago técnico, pues con todo lo que eso significa para la confianza de los inversionistas. Doctor Cámara, todo el que tenga alguna operación internacional que hacer utiliza, sin saberlo, probablemente el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema internacional de pagos automatizados que existe hace ya muchos años y del que forman parte prácticamente todos los países del mundo que tienen comercio internacional. ¿Qué le sucede a un país que se queda por fuera del sistema SWIFT? Que queda completamente aislado, doctor Fernando, porque no puede hacer operaciones en moneda extranjera. Entonces, a ver, si Rusia tenía compañías en los Estados Unidos, habían rusos que tuvieran algunas sucursales, filiales o tuvieran negocios, que esos negocios generaban réditos, pues se usaba el sistema internacional de pagos para mandar los recursos a Rusia. Hoy día eso pues no pasa. Inclusive hoy día si usted le va a hacer un giro a alguien en Rusia como un mortal a través de alguna entidad financiera, pues no lo puede hacer porque no puede mandarle, porque no existe conexión o integración con el sistema bancario mundial. Entonces eso básicamente lo que significa es el aislamiento total en términos financieros. Que fíjese, doctor Fernando, que hoy día las guerras no se libran únicamente en el campo de batalla matando personas, sino simplemente los países empiezan a tomar ese tipo de medidas, empiezan a cortar los vasos comunicantes y simplemente terminan asfixiando o ahogando las economías, como es lo que está pasando, y muy seguramente es la apuesta estratégica que le van a aplicar a Rusia de llevarlo a un aislamiento completo y absoluto que ya se empieza a sentir naturalmente a nivel de la población rusa y específicamente muchos extranjeros pues, que se quedan desconectados del mundo. Pero la consecuencia fáctica es básicamente que usted no tiene flujos ni tiene conexión de giros de recursos a nivel internacional entre Rusia y el mundo entero. Bueno, eso es lo que está pasando con Rusia, que se quedó sin bolsa, que se quedó sin sistema SWIFT por el ataque brutal que ha dirigido contra Ucrania y que lo está ejecutando con una hazaña, con un odio
sin precedentes en la historia, por lo menos en la historia reciente del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía alguna cosa parecida. Doctor Cámaro, ¿y qué tiene que decirnos sobre las cifras de desempleo en Colombia, que vienen mejorando, pero con respecto en el año 21 con respecto al año 20? ¿Qué tiene usted para observarnos? Sí, el resultado, doctor Fernando. Claramente, pues es obvio que mejoremos contra el 2021. Acuérdense que en el 2021 la economía paró porque vino la tercera ola del COVID y prácticamente sectores como el comercio estuvieron cerrados medio mes, un poco más. Entonces, pues la base de comparación contra el 2021 pues resulta algo dudosa pues para cantar victoria, porque es cierto que mejoró el desempleo contra ese momento. Sin embargo, si usted lo compara contra el 2020, pues lógicamente todavía estamos casi 1.6% en tasa de desempleo por encima de los niveles prepandemia. Pues si bien la economía colombiana creció de manera importante, no se desconoce el crecimiento notable al cierre del 2021 y recuperó los niveles antes de pandemia en materia de lo que vale nuestra economía como un todo, todavía el empleo no lo refleja. Todavía tenemos o necesitamos crear cerca de 800.000 empleos básicamente, y necesitamos que por lo menos 400.000 personas más salgan del desempleo para medianamente igualar las cifras antes de pandemia. Y esto además va a generar muy seguramente un debate, doctor Fernando, sobre lo que llamamos el desempleo estructural. Y es que más allá del ciclo, pues muy seguramente la pandemia le enseñó a muchas empresas y llevó a que muchos sistemas de producción se automatizaran y cambiaran muchas de sus maneras de hacer las cosas, el fortalecimiento del comercio digital y todo ese tipo de plataformas, pues muy seguramente va a llevar un replanteamiento en el tipo de mano de obra que se requiere, y esto muy seguramente, doctor Fernando, lo que lleva es que necesitamos política pública en ese sentido. Pues de lo contrario, pues no vamos a poder tener exactamente las competencias que las empresas hoy día demandan de los trabajadores, y eso pues muy seguramente hará que el cierre del desempleo a niveles de un dígito pueda ser bastante complicado. De hecho, las previsiones para este año apuntan, si usted mira el Banco de la República, a que la tasa de desempleo nacional va a bajar al 13%, al 11.7%, y la de las 13 principales ciudades al 13%. Eso es muy bajito, si uno tiene en cuenta que la economía colombiana podría crecer este año un 5 o 6% con todo y elecciones, y estaría inclusive muy por encima de los niveles que traíamos en materia de crecimiento antes de la pandemia. Entonces, el desempleo sigue siendo un problema muy serio. El desempleo de género sigue siendo muy serio, un desempleo del 11% para hombres, 19% para mujeres, muestra que hay todo por hacer. Y el desempleo pues en materia de otros grupos poblacionales que también se ven muy presionados, también muestran pues que se requiere política pública en serio pues para poder revisar cómo hacemos para que más personas tengan trabajo en Colombia. No cabe ninguna duda, queda mucho por hacer. Las cifras sobre desempleo son buenas, pero con respecto al año inmediatamente anterior, donde eran pésimas como resultado del COVID y de las limitaciones que fue menester imponerle a las empresas y a las personas. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, muy amable. Bueno, queridos amigos, ya saben lo que le pasa a un país que se queda sin bolsa. ¿Y por qué se queda sin bolsa? Porque tiene terror de la reacción de la gente y de que saque su dinero rápidamente vendiendo las acciones que tenga disponibles para convertirlas en moneda contante que le permita irse del país. Esa es la verdad. Y el sistema SWIFT, sin sistema SWIFT no hay operaciones internacionales, no hay banca, no hay negocios posibles. Álvaro Cámaro, economista, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.